Bueno, hola y buenas mañanas. Aquí es las 5 de la mañana, pero no hay diferencia entre nosotros. Somos hermanos en el Señor. Bueno, me da mucha alegría de volver a, a la reunión con ustedes. Ha sido un poquito de tiempo, pero vamos a seguir. Así que hoy la palabra de Dios que vamos a hablar sobre el tema de hijos. ¿Acaso tenéis algún pescado? Así que vamos a pescar hoy. A mí me gusta pescar. No, yo no soy muy bueno, no soy buen pescador, pero si encuentro un pescado de vez en cuando, me gusta. Así que vamos a empezar en Mateo, capítulo 4, y vamos a leer versículos 18 a 22. Yo voy a empezar. Así que Mateo 4, 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y le dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Esto es muy extraño. Yo lo pienso, que de los 12 discípulos que Jesús escogió, 4 de ellos son pescadores, y de los otros, bueno, no entendemos si son, algunos recogen el tax, um, y otros no sabemos qué es su ocupación. Pero aquí tenemos 4 pescadores de los 12. Y lo que me espanta de esto es que en el momento dejan su manera de ser. Porque hoy en día, como ahora, yo estoy sentado aquí en mi casa, en Adelaide, y yo puedo hablar con ustedes y estáis en Atlanta. Y hoy en día puedes coger un computador, te puedes poner en una montaña o en un chalet o donde sea, un barco, y puedes trabajar en el Internet. Pero en esos días, hace 2000 años, lo que dejaron era su manera de ser. Allí no había el gobierno que te iba a pagar algo por semana para vivir. Si tú no pescas, no comes. Así que 4 personas dejaron todo lo que conocían y siguieron a este hombre. Um, Eso es un momento de gran fe. Vamos a investigar esto un poquito más en Lucas, capítulo 5. Y aquí entendemos un poquito más de lo que ha pasado en Mateo. Y que si vamos a Lucas, capítulo 5, vamos a leerlo y después vamos a volver a algunos de los versos. Verso 1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de la barca, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca
para que vinieran y ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a sus pies, a los pies de Jesucristo, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo se sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Esto es muy interesante porque tenemos dos barcas. Bueno, las barcas yo no me imagino que son enormes, son bastante grandes, pero no son enormes. Son socios. Dos pescadores tienen una barca y otros dos pescadores tienen otra barca y trabajan juntos. Pero habían trabajado toda la noche, pero sin resultado. Así que cuando viene Jesús dice, mira, ¿cómo vamos a decir? Dice, voy a alquilar tu barca y te voy a pagar con peces. Eso no es lo que dice, pero lo podemos imaginar como así. Así que el Señor está sobre la barca de Pedro, sale un poquito en el lago y empieza a predicar. Y los 4 pescadores que estamos hablando de su vida ahora, los 4 pescadores oyen la palabra de Dios y empiezan a entender que este hombre es algo muy diferente, que nunca han visto o han entendido una palabra como la palabra que sale de la boca de este hombre. Es una palabra de poder y una palabra de milagros que van a ver en su vida. Y el primer milagro que ven es la bendición de los peces y la red que van a romperse. Pero podemos imaginar que vamos a ponernos nosotros como ellos, están ahí sentados. Puede ser que están ellos en la barca al lado de Jesús, mientras Jesús está hablando. Y al momento que Jesús le dice, vamos a leerlo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Bueno, a ese momento, nosotros somos los pescadores, decimos, ¿y este qué sabe? Nosotros hemos trabajado toda la noche y no tenemos nada que mostrar. El hombre natural dice, bueno, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Esto lo he hecho toda mi vida y lo ha hecho mi padre y su padre. Esta es nuestra profesión y no hemos dado resultado por toda nuestra habilidad y esfuerzo en nuestra agua, que nosotros conocemos muy bien. Nosotros conocemos que en esta época, a la noche, si salimos allí, ahí es donde están los peces, pero ahora no hemos encontrado nada. Es perder el tiempo, salir otra vez a pescar. Eso es lo que el hombre natural piensa. Pero algo había cambiado en el pensamiento de Pedro, porque había oído la palabra de Dios y estaba en la presencia de algo. Él no lo conocía. Él no conocía quién era Jesús, que era el Hijo del Señor. Eso lo conocemos nosotros. Pero en este momento él no lo conoce bien, pero ha oído algo. Y lo que ha oído le ha dado un poco de fe. Así que aunque en su costumbre, en su habilidad, ellos dicen, bueno, perder el tiempo, salir otra vez a pescar, pero lo que dice, sin embargo, en verso 6, dice, sin embargo, a tu palabra vamos a echar las redes otra vez, lo que dice. Respondiendo Simón dijo, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y entonces sabemos el resultado de esto. Una multitud de peces. Y entonces, en ese milagro, Pedro y los otros
conocen algo. Conocen que este hombre es muy especial, que este hombre puede hacer milagros a su palabra y a su mano. Y reconocen que no saben en este momento si es el Hijo de Dios, pero con el tiempo lo vienen a conocer. Pero saben que este hombre es algo especial, que viene de Dios. Y entonces dice, cuando Pedro reconoce que es el Señor, dice que él no es digno de estar en su presencia porque es un pescador común. En su pensamiento, Jesús es muy especial y yo soy un pescador. Y yo soy muy común. No soy especial. Mi manera de ser es muy común. Vamos a mirar un poquito las calidades de los pescadores. Las calidades del pescador son muchas. Vamos a un poquito. Son trabajadores fuertes. dependen dependen de la suerte que los peces están donde esperen que los peces están. Y si no están ahí, tienen que seguir hasta que encuentren peces. Si no tienen peces, no comen. Así que son trabajadores. Son persistentes. Pueden enfrentar diariamente grandes adversidades porque están en el mar y en el mar puede pasar lo que sea. Yo no sé si tú has estado en un barco en el mar, pero alguna vez es muy peligroso. Trabajan en equipo, siempre trabajan con otros y tienen que trabajar juntos para mantener su profesión, para coger las redes, porque son pesadas. No son orgullosos, son comunes. Ellos saben que son hombres que trabajan con la mano, que están en el aire. No son arrogantes. A veces, a veces pues, pueden exagerar la verdad. El pescado era así, o así, o así. Son sucios y son malolientes. Yo no sé si tú has pescado, pero si va a pescar y coge un pescado en la mano, está en la playa, tarda mucho tiempo para quitar el olor del pescado de la mano. Así que ese olor te sigue. Pueden identificar en el momento, ese es un pescador. Y están muy familiarizados con los peligros y también las pérdidas. En ese momento, los 4 pescadores atienden al llamado del Señor. Vamos a ver su vida por los 3 años y medio que están con el Señor Jesucristo. El Señor le ha encargado a ellos a predicar el Evangelio. Número 1, vamos a coger cuatro diferentes momentos. Y vamos a ver cómo el Señor utiliza su profesión de pescar para demostrar diferentes ejemplos de la provisión de Dios en su vida, la bendición de Dios en su vida. Que el Señor puede ayudarlos en todas las situaciones que se pueden presentar en su vida. Primero, lo hemos visto ahora mismo, cuando Jesús llama por la primera vez a los 4 pescadores, hay una gran cantidad de peces, así que encontramos la provisión natural. Y esa provisión natural en su vida es una superabundancia. Es la bendición que viene cuando nosotros estamos bien con el Señor, cuando lo seguimos con todo nuestro corazón. Si vamos a Deuteronomio, no vamos a ir, pero si puede leerlo, capítulo 28, verso 1 a 14, son las bendiciones de Dios si agradamos a Dios. Y encontramos aquí al primero, que cuando el Señor viene en su vida, la bendición de Dios viene con el Señor. Número 2, vamos a Lucas, verso 22.
Así que el primero, la provisión natural. Segundo, paz y seguridad. 22. Y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, el Señor, y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corría peligro. Llegándose a él, le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas, embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciendo uno al otro, ¿quién pues es este que aún al viento y el agua manda y le obedecen? Vamos a mirar que es en el lago, ese es el lugar de su trabajo. Yo soy técnico de alarma, así que yo voy a los edificios y arreglo las alarmas. Ese es el lugar de mi trabajo. Tú tienes también tu lugar. Puede ser una oficina, puede ser que trabaja afuera, con camiones, lo que sea. En el lugar de su trabajo, de los pescadores, Jesús calma la tormenta. Nosotros en nuestro lugar tenemos tormenta. En nuestra vida tenemos tormenta. Así que cuando nosotros dejamos nuestra vida natural completamente en fe y seguimos al Señor, Él puede primeramente darnos calma, abundancia, eso lo hemos leído ya, y también puede traer calma en cualquier situación que se presenta en nuestra vida y también en el lugar de nuestro trabajo. Esto es lo que estamos viendo aquí. Número 3, las necesidades diarias. Vamos a Lucas, capítulo 9, versos 13 a 17. Vamos en Lucas, capítulo 9, verso 13. Pero él, el Señor, les dijo, esta es la situación que habían venido más de 5,000 personas a oír la palabra de Dios. Están en un sitio que como medio desierto, no es una ciudad grande, no hay comida, no hay nada. Pero han venido ahí a oír la palabra de Dios y hay muchísimas personas. Así que esa es la situación. Y el Señor le dijo a los discípulos, verso 13, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y nosotros pensamos, si nosotros somos los discípulos, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Aquí hay muchísima gente, ¿cómo le vamos a dar de comer? No tenemos nada, tenemos que mandarlo para que compren. Y la ciudad está a bastante distancia. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Verso 14. Porque había unos 5,000 hombres, solamente hombres, mujeres, hijos, hijas, chicos. Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, estoy hablando de los peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. En este ejemplo, Jesús utiliza el oficio de los pescadores para satisfacer las necesidades básicas de todos. Y con nosotros
abandonamos a nuestra vida, como los pescadores abandonaron lo suyo, y seguimos al Señor en fe, Él no solamente nos da abundancia, no solamente trae paz, pero también satisface todas nuestras necesidades básicas de cada día. Y cada día tenemos diferentes necesidades. Pero el Señor, en cualquier situación, puede satisfacer todas nuestras necesidades. Pero tenemos que andar en fe. Si estamos andando en nuestro entendimiento natural, la bendición no viene. Es algo que tenemos que hacer en fe. Y este es mi favorito. Número 4. Las obligaciones legales. Vamos a Mateo. Me encanta lo que hizo el Señor. Porque el Señor podría haber, en este ejemplo, podría haber dicho, mira, ve allí y coge este dinero. Pero utiliza también la profesión de los pescadores en este ejemplo. Y me encanta, esto es maravilloso. En verso 24, cuando llegaron, bueno, en este ejemplo vamos a ver que Jesús usa su arte, su profesión de pescar para pagar sus impuestos. Así que llegaron 24, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraran el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas o los impuestos, el tax? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Estamos hablando de los tiempos de la ocupación de los romanos en Judía, así que los romanos siempre estaban cogiendo impuestos de los judíos, porque estaban dominando el terreno a ese tiempo. Verso 26, y cuando respondió de lo extraño, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos, es que los romanos no tienen que pagar impuestos, pero los judíos sí. Y nosotros, en este ejemplo, está diciendo que nosotros seguimos al Señor. Ese es nuestro rey, así que nosotros estamos libres. Pero de embargo, nosotros tenemos que vivir en esta vida y tenemos que seguir las leyes de donde vivimos. Yo tengo aquí que pagar mis impuestos y ustedes también. Pero el Señor puede darnos bendición en nuestra vida y mira de dónde vienen los impuestos. Así que, sin embargo, verso 27, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Esto es increíble. Ve y pesca. Ve a tu trabajo. Ve y arregla ese camión. Ve y arregla ese controlador de seguridad. Eso es lo que yo hago. Cuando le abras la boca, hallarás un estater. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Así que dentro de la boca de un pescado hay oro. Coge ese oro y paga el impuesto. Eso es increíble. Pero eso es como trabaja el Señor, en maneras que ni podemos imaginarlo. Pero tenemos que andar en fe. Si Pedro en ese momento dice, esto es una tontería enorme, que voy a pescar y cuando cojo el pescado, dentro del pescado hay dinero, eso es tontería. Pero él anda en fe y en el pescado hay dinero. Mira, yo he pescado, pero nunca he encontrado dinero, nunca. Pero me gusta el pescado. Bueno, ahora llegamos al final de los 3 años y medio que han estado con el Señor y han visto increíbles milagros. Y también el Señor lo ha mandado a predicar el Evangelio y le ha dado poder sobre los demonios, le ha dado poder para la bendición, para que sanen a las personas y han visto
y han tenido en su mano el poder de Dios. Lo han visto por la primera, personalmente. Pero ahora, al final de los 3 años y medio, el Señor ha resucitado. Así que en este momento, en Juan 21, donde vamos ahí, el Señor ha estado con ellos por 3 años y medio. Lo han matado. Él ha resucitado de la muerte. Él ha aparecido a ellos cuando estaban en la habitación y estaban llenos de miedo. Se apareció y le dijo, estoy aquí. Y ahora, entonces, desde ese día a el Señor estaba vivo y se estaba presentando a personas, y en este momento es algunos días antes de que el Señor se elevó a las tinieblas y estaba con el Señor, con su Padre. Así que al final. En estos 3 años y medio, el Señor le dijo, sígueme a mí, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y le ha introducido su futuro, su profesión nueva. La profesión nueva es que van a predicar el Evangelio. Y aquí encontramos esta situación que es muy extraña. Verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Así que nos encontramos que los discípulos a este momento debían de ya conocer que ellos el Señor lo había llamado para algo especial, para predicar el Evangelio, y que tenía el poder para predicar el Evangelio. No tenían el Espíritu Santo, eso es lo que faltaba a este momento, pero habían estado con él por 3 años y medio. Y cuando resucitó de los muertos, los discípulos debían de entender que todo lo que él había dicho ahora era verdad, y que ellos tenían el poder de salir con el Evangelio. Pero lo que pasó es que tenían miedo y se volvieron a sus habilidades naturales. Cuando nosotros tenemos miedo, volvemos a lo que conocemos, lo que es familiar. Y eso es lo que hicieron aquí. Volvieron a lo que le dan consolación. En verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado al Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo lo que debía de haber dicho, vamos a predicar, como el Señor nos dijo, vamos a predicar, vamos a operar en fe, pero no. Le dijo, me voy a pescar, voy a volver a lo que conozco y lo que he hecho toda mi vida. Esto es muy peligroso para nosotros. Vamos a volver a nuestro entendimiento natural. No vamos a seguir en entendimiento de fe. Vamos a volver a lo que nosotros conocemos. Y le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Así que es peligroso porque si una persona vuelve a su manera natural, lo que puede hacer es que los otros también van con esa persona. Porque ese es el momento que ellos tienen que levantarse en fe y decir, no, yo no voy a mi vida natural que tenía antes, yo voy a seguir esta vida nueva. No entiendo cómo, no sé cómo, no lo entiendo todo, pero yo sé que el Señor me ha dicho a mí que tengo que seguir esta vida. Yo no quiero volver a esa vida. Pero lo que conoces te da consolación, porque lo conoces bien. Esto es desconocido. Vamos a unir un área que yo no conozco, pero ahí es donde está el poder de Dios. Así que volvieron a su naturaleza, vamos a decir. Me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Igualmente a lo que pasó hace 3 años y medio, cuando el Señor los visitó por la primera vez y los llamó, habían estado pescando toda la noche sin resultado. Y ahora, aquí, 3 años y medio después,
habían estado andando con el Señor por 3 años y medio, como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hemos andado con el Señor, y de vez en cuando viene algo, una situación, o no estamos andando en fe, ¿y qué hacemos? Volvemos a lo que conocemos, nuestra vida antigua. ¿Y qué es el resultado? Nada. Verso 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús le dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? El título de esta charla. Le respondieron: no, no conocían quién es en ese momento. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla, no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas y puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús le dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Y esto es increíble. 153. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que encontrar aquí un número tan exacto? Ahora vamos a ver. Y aunque había tantos, la red no se rompió. También importante. Jesús le dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Estaban embarazados. Jesús vino, tomó el pan y le dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Así que la pregunta: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? ¿Tenéis algún pescado? Volvieron a sus hábitos naturales. En tiempos de incertidumbre, regresaron a lo que consideraban seguro y protegido. Asumieron que estaban seguros de sus habilidades. De hecho, perdieron el propósito. Eso es porque ellos no tenían el Espíritu Santo, no conocían. Así que Jesús dijo: traigan todos los peces. Y era muy importante. En versos 15 a 17, entonces el Señor le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, yo te amo. Y entonces le dice: apaciente mis corderos, 3 veces. Y lo que está diciendo en 15 a 17 es que le dice: ¿qué está haciendo, Pedro? Estás conmigo para 3 años y medio, ¿y qué haces? Te he llamado para predicar el Evangelio, ¿y qué? ¿Has vuelto a esto? ¿Y qué es el resultado? ¿Qué has cogido? Nada. Tus esfuerzos toda la noche, nada. Pero cuando yo te digo lo que tienes que hacer, pesca en el otro lado del barco, un resultado increíble. Trabaja, Pedro. Ve y trabajar, porque tú tienes algo importante. Tú tienes que pescar a hombres. La primera vez, la abundancia, cuando cogieron la red lleno de pescados. La segunda vez, muy particular, una red que no se rompe con 153 peces. No tengo tiempo para el análisis de esto, pero 153 es el número 17 multiplicado por el número 9. Y bueno, el Pastor Steve te tiene que explicar todo esto, numerics, el numerics de la Biblia. Así que para otro tiempo, él te lo puede explicar. El número 17 en la Biblia se pertenece a seguridad
y protección. El número 9 en la Biblia pertenece a finalidad. Así que tenemos el número 153, seguridad y protección final de Dios. Así que vemos, cuando nosotros estamos llamados por el Señor, lo que Él quiere es que nosotros salimos con la red del Evangelio para escoger a las almas de las personas. Esa red es la seguridad final del Señor, es su plan para todos los hombres de este mundo. Esa es nuestra última misión importante. Después de esto, Pedro recibió el Espíritu Santo, unos días después. Y finalmente entendieron la importancia de vivir el Evangelio de la pesca para los hombres, con el Evangelio de la red para pescar 153 almas. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Y que con nosotros, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, tengo que ir con ustedes a la cocina de mi madre. Cuando yo era chico de 12, 13 años, me recuerdo muy bien de la cocina de mi madre. La cocina de mi madre era el centro de mi vida. Ahí es donde comíamos la comida increíble que mi madre hacía. Pero de vez en cuando yo volvía de la escuela, alguna vez venía con algún amigo. Y mi costumbre es que cuando volvía de la escuela me hacía mi madre un café, bueno, muy fuerte y muy bonito. Y mientras estaba haciendo el café, mi amigo yo lo invitaba, que era un café, y algunas veces decían sí o no. Pero al entrar, siempre entrábamos por la puerta de atrás, la cocina. Y al entrar a la cocina, mi madre y mi padre estaban ahí, y algunas veces tenían amigos que estaban visitando. Y cuando entrabas en la cocina, estaban chillando unos a los otros. Pero no, eso no es verdad. Lo que yo estoy diciendo es la verdad, bla, 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 así. Y yo entraba, le daba un beso a mi madre, le daba un beso a mi padre, le decía hola a los vecinos o quien sea que habían venido y empezaba a hacer mi café. Y cuando miraba a los ojos de mi amigo, estaban espantados diciendo, ¿qué pasa aquí? Y digo, no te entiendo, ¿qué dices? Dice, ¿por qué están peleando? Digo, no están peleando, están hablando. Esa es la manera de los españoles. El quien chilla más que nadie es el que tiene la razón. Así que aquí no está pasando nada. Esto es normal. Así como en la vida. Y mi vida estaba centrada en la cocina de mi madre. La pesca de nosotros, como cristianos, empieza en la cocina, en tu cocina, en mi cocina. Cuando yo recibí el Espíritu Santo en Guayala, ya hace 43 años, casi siempre me encontraba en mi cocina con alguien o en su cocina con alguien. Empezaba en la cocina de alguien, porque iba a verlos. ¿Cuántas veces en Guayala me encontré en la cocina de extranjeros, predicando y abriendo las escrituras, hablando de la salvación del Señor, de los milagros que yo había recibido en mi vida, cuando había recibido el Espíritu Santo, cuando hablé en lenguas, cuando fue bautizado debajo del agua, cuando le enseñé todo esto en las escrituras. En ese momento, cuando ves que ellos entienden y ven por la primera vez, sígueme y vas a ser pescador de hombres. En ese momento el extranjero no es extranjero, pero es mi hermano, porque en ese momento estamos hincados de rodillas en su cocina o en mi cocina y reciben el Espíritu Santo. El lago donde nosotros vamos a pescar no es un lago, es la cocina. Es necesario que nosotros, como cristianos, que estamos ahora entendiendo
la llamada del Señor, tenemos que abrir nuestra cocina. Ahí es donde está mi madre. Ahí es donde está preparando la comida que todos tenemos que comer, que tenemos que comer de la palabra de Dios. Y ahí vienen los platos con la tortilla y la paella. Y eso es el centro donde tenemos nuestra vida. Cuando os invitas a un extranjero o un vecino o un amigo a tu casa, entonces eres pescador de Dios, con Dios, en ese momento. Sí, vamos a las calles y predicamos, pero en verdad, cuando cogemos la red y lo traemos, los pescados los traemos, eso siempre pasa en la cocina. Alguna vez se pasa en una reunión como esta, pero realmente cuando cogemos los pescados, lo cogemos en la cocina. Cuando los alimentos, voy a empezar. Cuando invitamos a un extranjero o un vecino, un amigo a nuestra cocina, entonces somos pescadores de Dios. Cuando los alimentas y les das la bienvenida a tu familia, a la familia de Dios y a ellos, pueden experimentar el poder del Espíritu Santo de primera mano mientras predicas y les lavas los pies, tal como lo hizo Jesús. No solamente estamos predicando, pero le estamos dando el amor de Dios en ese momento. Eso no pasa en la calle, eso pasa en tu cocina, en mi cocina. El mar de Galilea es tu hogar, es mi hogar. Es donde pescas los mejores peces y de donde lanzas la red del Evangelio. En Romano, capítulo 12, verso 9, vamos a hablar bien. Romanos 12, verso 9. Leemos alguna cosa. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. El amor a todos. No importa. No importa si son pescadores que huelen muy mal o si él es un rey que viene a tu casa. Verso 10. Sed afectuosos uno con otro con amor fraternal. Eso no es darle a alguien un abrazo. Eso es sentarte con alguien y hablar de las cosas de Dios. Hablar de los milagros en tu vida. Hablar de las cosas, de los peligros que tú has encontrado y cómo has aplicado la palabra de Dios para calmarlo. Cómo has tenido dificultades en tus obligaciones al gobierno y en un milagro un pescado ha venido con un poquito de oro. Que en una manera milagrosa el Señor te ha dado bendición en tu vida. Y eso pasa a la mesa de la cocina. En mi experiencia en 43 años, eso es donde yo pesco. Verso 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Eso son lo que tenemos que hacer para pescar los hombres. Verso 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Voy a decirlo otra vez. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso no lo puedes hacer en otro sitio, sino en la cocina de Encarnación Hurtado, mi madre. Bueno, esa cocina está en Guayala, pero tú tienes una cocina. Yo tengo una cocina nueva aquí en 16 Oxford Street, Port Nolanga South. Puedes venir a mi cocina, yo te hago una tortilla y vamos a hablar. Vamos a pescar. Vamos a hablar, andar en el Espíritu de Dios.
verso 14, bendecid a los que, lo que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran, los que lloran. Tened el mismo sentir uno con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca pagáis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si no practicamos estas cosas, seremos otra víctima. Seremos otro pescador perdido en el mar, caído por la borda, arrastrado por el viento y la ola. Vamos a perder nuestra vida. Esto es serio. Esto es serio. ¿Estamos pescando de noche? Ve y predicar el evangelio. ¿Has vuelto a tus habilidades naturales? ¿Qué es el resultado? Nada. Cuando predicamos el evangelio, el Señor entonces nos bendiga. ¿Estás preocupado en tu trabajo y las provisiones naturales de tu familia? Ve y predicar el evangelio. ¿Estamos luchando con nuestras obligaciones? Ve y predica el evangelio. ¿Nos preocupan las tormentas de la vida? Ve y predica el evangelio. Jesús dice, echad la red al otro lado. No al lado natural, sino al lado espiritual. Y entonces, Dios cuida nuestra vida. 43 años, esa es mi experiencia. Es hora para todos de pescar con la red del evangelio en la cocina de mi madre. Amén.